Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Mi nombre es Norma Bautista y me acompaña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Hoy, Celsi, vamos a hablar de un tema que se relaciona con otro que hemos estado platicando sobre violaciones a derechos humanos. Sin embargo, hoy queremos hacer un abordaje particular de este tema, es sobre la tortura. Y pues sin más, vamos a dar inicio. Entonces, ¿te parece si nos cuentas un poco el panorama general de lo que abordaremos hoy? Sí, claro. Pues mira, como lo mencionabas, el día de hoy vamos a hablar sobre la tortura y a partir de la definición incluida en la Declaración contra la Tortura de las Naciones Unidas, así como en el ámbito general. Por lo tanto, se podría decir que trataremos de hacer una historia pues breve de la tortura parcial, tratando principalmente la tortura judicial, la que es regulada por los ordenamientos jurídicos en diferentes épocas históricas. Pero también vamos a incluir referencias a la tortura extrajudiciales, aquellas que son ejercidas por funcionarios públicos u otra persona instigada por él, pero pues que igual, ¿no? Vulnerando el ordenamiento jurídico imperante. Cabe mencionar que en estos casos de tortura son solo una parte de los casos que cotidianamente se producen, así junto con los casos de tortura judiciales o extrajudiciales anteriores. Existen aquellos que son perpetrados por algunos grupos armados de oposición y algunos otros por la delincuencia organizada. Y pues también, y tampoco se acaba aquí, ¿no? Puesto que la lista pues sigue alargándose con aquellas personas pues que lo sufren en situaciones muy cotidianas, en ámbitos en los cuales en teoría habría de estar protegidas de cualquier peligro, sin embargo pues hemos normalizado con el tiempo. Claros ejemplos tenemos los que acabamos de mencionar, que son las mujeres víctimas de violencia sexista y o sexual, los niños que son víctimas de violencia dentro de los hogares, las y los adultos mayores maltratados debido a su dependencia, casos también de maltratos en el ámbito escolar, etcétera. Todos estos nos permiten relacionar conceptos que van ligados con la tortura, como los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y pues bueno, algunas definiciones que se han dado a lo largo de la historia, encontramos, por ejemplo, en primer lugar, Ulpiano fue un jurista del siglo III, mantenía que la tortura hay que entenderla como el tormento y el sufrimiento del cuerpo con el fin de obtener la verdad. En el siglo XIII, el jurisconsulto romano dedicado al derecho, Aso, menciona que la tortura es la búsqueda de la verdad mediante el tormento. En el siglo XVII, el jurisconsulto dedicado al derecho civil, Bosser, refería que la tortura es el interrogatorio mediante el tormento del cuerpo respecto a un delito que se sabe que se ha cometido, ordenado y legítima por un juez, ¿no? Y con el fin, pues, de obtener la verdad. En el siglo XX está el historiador de derecho John Langmin, quien escribió, cuando se habla de una tortura judicial, nos referimos al uso de la coacción física por funcionarios del Estado con el fin de obtener pruebas para los procesos judiciales. En cuestiones de Estado, la tortura fue también utilizada para obtener información en circunstancias no relacionadas directamente con los procesos judiciales. Y otro historiador, pero no menos importante, en el siglo XX, John Heath, mantiene que se debe de entender como tortura la imposición de un sufrimiento corporal o la amenaza de infligirlo inmediatamente cuando esta imposición o amenaza se propone obtener pues información. Es inherente a los medios empleados para obtener información o pruebas forenses y el motivo es de índole militar o eclesiástico. Bueno, nos hemos dado cuenta, ¿no? Que la mayoría, pues, es doliente, ¿no? Del cuerpo. Entonces, y justo todo el objetivo principal es obtener una respuesta, ¿no? Una información a la verdad, etcétera, o pruebas, ¿no? Ujú. Y bueno.
En la historia de la tortura vamos a encontrar que es uno de los procedimientos judiciales básicos en la Edad Media, fue durante el acusatorio. El acusado y el acusador se encuentran cara a cara en un debate oral y público delante de un tercer personaje arbitral, que es el juez. Es necesaria, pues, la existencia de este acusador y si en esta no llegara a aparecer, no tiene lugar el juicio, con independencia de la gravedad del delito que se haya cometido. Podríamos decir, consecuentemente, que en este sistema no se basa en la tortura, sino en la prueba. Sin embargo, el hecho de que el acusador solicite al juez que el acusado sea torturado en caso de que falten pruebas, pues tiene como consecuencia en muchos casos, pues la práctica del tormento. En el siglo XII se produjo esta revolución, ¿no? En el derecho y la cultura jurídico que marcó la jurisprudencia penal en Europa hasta el siglo XVIII. Una de las consecuencias, pues, más importantes durante esta revolución fue el que el procedimiento inquisitorial o la Inquisición desplazó el viejo procedimiento acusatorio. Tal como decíamos, el derecho penal de Europa antes del siglo XII eran predominantemente privados. Los funcionarios públicos no investigaban los crímenes y los perjurios eran sometidos a la atención de los oficiales de justicia para aquellos que lo habían pues padecido y era responsabilidad del acusador el vigilar para que el funcionario legal pues actuara, ¿no? Conforme a lo necesario. El acusado generalmente solo pues necesitaba jurar, ¿no? Que la acusación era falsa y podía suceder que el tribunal decidiera que pues el juramento del acusado no era suficiente, ¿no? Para probarlo inocente. En algunos casos, particularmente aquellos pues hombres con mala reputación, ciertas acusaciones principalmente eran de crímenes capitales, quienes podían implicar el sometimiento del acusado a una ordalía, que era un proceso en el cual se invocaba el juicio de Dios sobre la base que Dios solo permitiría la victoria de la parte que tenía la razón, es decir, pues quien decía la verdad equivalía pues a resistir el tormento. Entonces, ¿qué implicaba este procedimiento inquisitorial que acaba con este estado pues de cosas, ¿no? A partir del siglo XII. Implicaba que la sociedad exigía que se buscaran, presentaran y examinaran las pruebas y que se clasificaran estos testimonios que pues se daban a lo largo del juicio, que fueran interrogados bajo un juramento y que el acusado tuviera un medio racional de defensa contra las acusaciones. Ahora bien, esta necesidad de pruebas y la imposibilidad muchas veces de encontrarlas hizo que la confesión, pues, del acusado se convirtiera poco a poco en la reina de las pruebas, principalmente en los juicios de delitos capitales. Y pues esta importancia fue otorgada a la confesión, la que explica la enorme extensión de la tortura como un método pues para obtenerla tanto en los tribunales civiles como en los eclesiásticos, después de la Santa Inquisición. Y pues bueno, la tortura llegó a ser un método pues casi casi infalible, ¿no? Mediante el cual los herejes confesaban sus desviaciones. La iglesia pues consideraba la herejía pues el delito más grave. Pero pues, ¿qué es la herejía? La herejía para la iglesia era un crimen de lesa majestad divina que consistía en la negación constante de un dogma o en la adhesión de una secta con doctrinas condenadas como contrarias a la fe. Hay que tener en cuenta o la importancia en que en estas épocas tiene, pues la fe era lo más importante, ¿no? Era la unidad, el núcleo de de esta sociedad. Y como sinónimo de unidad en la orden social. La idea de una coexistencia pacífica entre creyentes y herejes, o sea, no creyentes o agnósticos, ateos, como ahora los conocemos, los entendemos como el seno de la sociedad laica actual, pues era entonces impensable, ¿no? O sea, pensabas en que no creías en Dios y ya eras lo peor. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, los estados civilizados abolieron la tortura. Este proceso de abolición de la tortura fue, en primer lugar, una revisión general de los sistemas jurídicos penales, ¿no? Y en segundo lugar, fue un proceso que tuvo lugar en periodos muy largos, normalmente décadas, para que esto se pudiera, pues,
quitar, ¿no? En líneas generales o en palabras cortas, el mérito de la abolición de la tortura se atribuyó a principios de la llamada Ilustración. El triunfo de las luces, todos lo vimos en la secundaria, creo, en la prepa, que era un tema bastante interesante. Y sobre esta obscuridad o el oscurantismo a la exaltación de la naturaleza y el hombre como un ser bueno, negando el pecado original, y por tanto las creencias en la necesidad de respetar y no lastimar, es decir, no practicar la tortura hacia aquello que era noble y valioso por naturaleza. Entonces, en palabras concretas, la tortura era el lastimar al acusado en ese entonces para poder obtener información necesaria, una para saber qué pasó, ¿no? En el delito o en el crimen que se haya cometido. Y la otra, pues era pues porque no existía todavía esta parte, ¿no? Todos estos juicios que ahora ya conocemos, ¿no? Pero pues también tenemos esta parte, ¿no? Esta tortura actual, un concepto actual en estos tiempos, ¿no, Nor? Sí, 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 porque bueno, a reserva de que estamos sobre los tiempos, Ujú, lo que pasa es que justo lo que nos has narrado un poco es este salto abismal, ¿no? En donde en el sistema inquisitorio, que así se llama, no es que tenga que ver con la adquisición, ¿no? Sino es un sistema tradicional en donde a través del derecho, cuando estábamos hablando de temas que tenían que ver con la investigación de hechos delictivos, pues acá se basaba en la presunción de culpabilidad y pues de pronto ahí era donde surgía la parte de investigar, ¿no? Pero ujú, en el proceso inquisitivo, pues había esta incertidumbre, estas desconfianzas, porque en realidad todo era una cuestión física, ¿no? Del expediente. Entonces, como preponderaba la culpabilidad, entonces había un peso muy importante a la confesión. Por eso es lo que tú ujú. mencionabas en esta parte, que sí obtenían la confesión porque era una prueba y a partir de la prueba surgía todo lo demás. Y la cuestión era que no importaba de pronto cómo obteníamos la confesión, porque ese era como nuestro eje marco de toda la investigación. Entonces, si en una investigación yo conseguía que tú confesaras, ya me evitaba que yo hiciera toda la investigación y que sale más rápido, ¿no? Pensémoslo en la lógica de los agentes de Estado. ¿Qué sale más rápido? Que yo venga y te dé unos tehuacanazos para que termines confesando o que yo me aviente 3 meses en una investigación. Ah, no, pues el tehuacanazo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso digo, afortunadamente, al menos desde la dogmática, pues eso ya cambió. Y ahora se habla de un sistema acusatorio, hay presunción de inocencia y demás. Pero ¿te parece si vamos al corte y ahorita abordamos el tema de, el concepto desde una visión actual? Ujú, me parece muy bien. Entonces, vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos a Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña corte comercial, estamos platicando sobre la tortura y bueno, vamos a platicar ahora un poco del concepto actual. Si nos vamos a la temática de la definición de lo que dice la Real Academia de la Lengua, tenemos que tortura se entiende como este grave dolor físico o psicológico infligido por alguien con métodos o utensilios diversos, ¿no? Con el fin de obtener con él, pues, esta confesión o se puede usar como un medio de castigo. Sin embargo, pues como esto ocurría de forma constante desde una visión sistemática y estructural, pues entonces en el ámbito internacional se empezó a hablar de, pues, prohibir este tipo de prácticas, pero también definir el concepto de tortura. Entonces, si nos vamos a el artículo primero, ¿no? De la Declaración contra la Tortura, vamos a ver que, pues para efectos de la declaración se entenderá por tortura, perdón, todo acto por el cual un funcionario público o una persona a instigación suya
inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad o sean inherentes o incidentales a esta, en la medida que estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que ese es un documento aparte que pues se deben de seguir cuando estamos hablando de personas privadas de la libertad. Entonces aquí, si nos damos cuenta, tenemos dos definiciones totalmente diferentes, ¿no? Si bien es cierto, en la definición de la Real Academia de la Lengua estamos hablando de una definición amplia, la Declaración contra la Tortura sí nos habla en particular de los casos cuando pues esta evidentemente es ejecutada por agentes estatales. ¿Y cómo surge toda esta temática de prohibir la tortura desde el derecho internacional de los derechos humanos y también el tema de las consecuencias? Bueno, pues estamos hablando que en este sistema internacional pues tenemos derechos mínimos, ¿no? Que de pronto hay que proteger, y sí, cuando nos dábamos cuenta cómo funcionaban los sistemas de justicia, pues era un común denominador que la tortura estuviera presente. Entonces empezaron a hablar de abordar estas temáticas de la tortura desde la prohibición, y que no nada más era un tema solo de la tortura, ¿no? Sino que también estaba ligada con otras prácticas, y también por eso se fue incorporando los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Evidentemente, pues esto genera la prohibición de forma, pues tal cual, un acuerdo de los entes internacionales, y que pues teníamos que hacer lo conducente en el ámbito local. Y a veces, pues cuando Celsi nos contaba que de alguna manera la tortura estaba justificada dentro de un sistema que consideraba que podía haber afectaciones legítimas, pues entonces era necesario empezar a hacer abordajes respecto a cómo el poder del Estado no podía ir más allá de la protección de los individuos, ¿no? Y entonces desde ahí es como empieza a hablarse de esta temática en relación a cómo podíamos proteger los derechos inherentes que venían aparejados con el concepto general de la tortura. Entonces, desde acá empezamos a tener disposiciones en la normativa internacional, porque aunque de alguna manera no vamos a encontrar de manera directa tal cual, ¿no? La tortura, la definición de la tortura, porque eso lo vamos a ver en el instrumento específico, sí podemos ver en los otros instrumentos internacionales la prohibición expresa. Eso sí lo vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, el artículo tercero del Convenio Europeo de Derechos Humanos dice que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo séptimo, habla de que nadie podrá ser sometido, igual, recoge como los mismos principios, tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Convención Americana, dentro de su artículo quinto, habla de que existe este derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral, porque cuando desmenuzas estos derechos que les mencionábamos que están relacionados con la tortura, pues tiene que ver con esta cuestión de la integridad física, psíquica y moral, que ahorita vamos a explicar el tema de los componentes, y pues da la prohibición de que nadie debe de ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que pues todas las personas que están privadas de la libertad deben de ser tratadas con respeto y dignidad por esta calidad que tienen de individuos, y que la pena no puede ser trascendente de la persona, del sujeto que estamos investigando, que en su momento va a ser el sentenciado. Y si nosotros revisamos toda esta normativa de los instrumentos internacionales, pues de pronto
como les decía, no nada más es el concepto de la tortura, sino todo lo que viene aparejado. Y esto también se liga pues con los elementos que podríamos tomar en consideración para poder analizar si estamos frente a una tortura o no. Que además esto se liga también con protocolos específicos que hay que tomar en cuenta cuando estamos analizando un caso de esta naturaleza, que en particular es el protocolo de Estambul. Ujú, Y te comento, Celsin, y al auditorio, uno leyendo el protocolo de Estambul es un documento, sí, por supuesto, multidisciplinario, porque no nada más es hablar de una temática para recoger como los principios que vienen en los ordenamientos jurídicos, sino se trata de un documento que se pusieron a trabajarlo varios expertos en la materia, en donde de alguna manera, no quiero decir que es un catálogo de las torturas, ¿no? Pero sí viene algo en esa naturaleza. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente ubicar en cada localidad cuáles son las conductas o las acciones, digamos, más características para que podamos hacer la clasificación de si en el caso X estamos hablando de tortura. ujú, Y bueno, viene con los elementos, pero ahorita profundizamos en el tema del protocolo de Estambul. Dentro de estos elementos de la tortura, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí nos señala que hay elementos constitutivos. Cuando estamos frente a estos elementos, sí o sí estamos ante una tortura. Primero, que sea un acto intencional. Yo sí quiero causar ese daño, ¿no? Y por eso también cuando revisan las sentencias que tenemos en esta materia, en este ente internacional, justamente la forma en cómo te van narrando los hechos o cómo fueron construyendo el caso te da mucha luz sobre estos tres componentes, ¿no? Entonces, sí es tener la intención de generar esa afectación. Eh, que se causen severos sufrimientos físicos o mentales. Esto es otro de los elementos clave, ¿no? Porque muchos actos de tortura pueden no dejar huellas físicas, y también las personas se perfeccionan para efecto de no dejar una huella en el cuerpo. Sí, pero también puede haber afectaciones y las afectaciones pueden ser mentales. Entonces, desde ahí, el protocolo de Estambul no solamente analiza los temas de si físicamente tienes una afectación, sino también a través de test específicos pueden determinar si tienes una afectación derivado de la tortura. Como que en lo inmediato o en cuestiones después del hecho, ¿no? Porque pues también pensemos que un acto de tortura no nada más es lo que me generó hoy día, ¿no? Puede tener afectaciones a la larga, incluso también físicas. Hay un caso que todavía no estábamos acá en la organización, pero hay un caso que es conocido de Héctor Cacique, que de pronto ahí apoyamos a la familia para que pudiera salir el caso de Quintana Roo, porque era un asunto muy local, que no dejaban que los medios difundieran, o si difundían, pues no dejaban que salieran al exterior de la entidad. Y de verdad las acciones que pues hicieron contra Héctor, te cuento, Celsin, y el auditorio, fueron brutales. Él dejó de escuchar de un oído, no veía bien de un ojo, mm, no caminaba bien, porque la tortura fue tal que llegó a afectaciones a futuro. Y además la tortura no nada más fue en un sitio en específico durante su detención, sino se fue alargando al paso del tiempo. Los invitamos a que de pronto revisen ese caso. Por desgracia, Héctor muere después de que bueno, lo asesinan más bien, después de que él logra que el caso saliera y se hizo incluso una disculpa pública y una recomendación de derechos humanos de la comisión local, y lo matan después de que él sale a unos mesecitos de su libertad, lo matan. Y es lamentable cómo de todo esto que estamos hablando, pues que se tengan casos en donde se evidencia que hay irregularidades del Estado y que prefieran callar, ¿no? A las víctimas. Hoy la familia
vive incluso fuera del país, después de que también a la familia le tuvo varios atentados, pero pues esto habla de precisamente cómo la afectación no nada más fue física, ¿no? Sino que tuvo otras consecuencias. Y otro de los elementos que se habla dentro de la tortura es que se cometa con un determinado propósito o fin. Y ahí los clasifican, ¿no? Que sea la intimidación, que aparte lo recoge también de pues del ordenamiento internacional específico. Entonces se habla de la intimidación, del castigo, el castigo personal, que sea una medida preventiva, una pena o cualquier otro fin. Ahí es donde nos deja abierto. Entonces, cuando estamos hablando de una tortura, pues la aplicación pues sobre la persona, ¿no? Con estos métodos, están buscando anular la personalidad de la víctima o, si no, disminuir tanto su capacidad física como mental, aunque no necesariamente cause dolor físico o angustia psíquica. Y ahí es donde les digo que nos va a ayudar muchísimo el protocolo de Estambul, que si quieres, Celsin, después del corte platicamos un poquito más de eso, ¿va? Me parece muy bien. Entonces vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de nuestro corte comercial. Estamos platicando sobre la tortura. Norma nos estaba platicando un poco sobre estos elementos que marcan, ¿no? La tortura. Y también un protocolo muy importante, el protocolo de Estambul, ¿verdad, Norma? Sí, les decía que el protocolo de Estambul es digamos, como el documento clave para poder analizar si estamos frente a un caso de tortura. Como les decía, este documento es de Naciones Unidas y pues es un documento multidisciplinario en donde están expertos, bueno, quien los crean fueron expertos de diversas materias. Y les decía que como se tiene que analizar de pronto el tipo de tortura en la localidad, sí documenta bastante de pronto los métodos y el tipo de lesiones y demás, pues porque al final son los que vamos a necesitar para poder analizar el caso en específico. Este es el documento clave. Siempre que tengamos un caso de tortura, hay que pedir que se haga el protocolo de Estambul para poder determinar el nivel de afectación. Y además, este documento es el que nos va a decir si estamos o no en presencia de tortura. ¿Por qué menciono esto? Porque también lo habíamos platicado un poco en programas anteriores cuando hablábamos un poco de las estadísticas en relación a los derechos humanos. Recuerdo, Celsin, que mencionabas que la gente considera que se ocupan los derechos humanos para poder evadir la acción de la justicia, ¿no? Mm. Y se refiere básicamente a que alegues que fuiste torturado para de alguna manera tratar de librar. No vamos a negar que sí existen ciertas posturas defensistas en señalar que hemos sido torturados para poder, pues un poco librar el procedimiento que vamos a llevar. ¿Por qué? Porque hemos transicionado tanto en el tema de la erradicación de la tortura frente a un fenómeno que sí era visible en el país y que todavía lo sigue siendo, en donde la tortura era la reina de las pruebas, como tú lo mencionaste, Celsi, y que necesitábamos de alguna manera controlar los abusos de agentes de Estado que pues hacían lo que querían con las personas detenidas, ¿no? Em, y pues de pronto a partir de ahí se tuvo que empezar a regular todo esto. Y sí, sí hay casos en donde se hace la manifestación de que fue torturado y eso obliga a las autoridades a iniciar una investigación. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las personas que fueron detenidas fueron torturadas, ni tampoco quiere decir que todas las personas que lo alegan no fueron torturadas, ¿no? Cada caso en concreto implicará un estudio particular. Te cuento que cuando, por ejemplo, estaba yo en la Defensoría de Oficio, todavía no estaba el modelo acusatorio. A nosotros éramos pasantes de la Defensoría y nos tocaba tomar lo que eran las declaraciones preparatorias, que eran la primera declaración que emitía la persona detenida ya en el juzgado.
Y entonces nosotros los teníamos que asesorar para esa primera declaración. Después de esa declaración ya venía el auto de formal prisión o en su caso el auto de libertad. Y me recuerdo mucho a un señor que pues había sido detenido por robo, si no mal recuerdo, y entonces me decía, es que me golpearon los policías y me pegaron de maneras pues, exorbitantes, ¿no? Yo sí quisiera que solo manifestaras ahorita en la audiencia, yo iba, les digo, como apoyando a la Defensoría de Oficio, sé porque me dejaron bien mal. Sí se veía en sus ojos, tenía derrames en los ojos. En la cara no tenía tantos golpes, más que les digo esto de los ojos, pero cuando me dice, es que mira, fíjate cómo me dejaron, se baja el pantalón, traía solo su truza, no inventes, el sin sus piernas estaban negras, negras. Me dijo, ve cómo me dejaron, me pegaron los policías. Y evidentemente lo hicimos valer en esa primera declaración, pero te digo que no hicieron nada. En el juzgado no hicieron nada, porque dijeron, no, está mintiendo, ¿cómo va a mentir? O sea, muestra, o sea, hazle la revisión médica, digo, ya le habían hecho una revisión médica en el Ministerio Público y evidentemente ahí decía que no tenía nada. Y yo les decía a los del juzgado, solo observa, está bien, no lo vas a mandar al médico, tú sí puedes hacer una inspección ocular, ¿no? Y entonces justamente, pues como sí ocurrían estos casos, el protocolo empieza a adentrarse a nuestro país para posicionarse como uno de los elementos clave para determinar los casos de tortura. Pero podrías creer, Celsin, que aún cuando sabíamos que había tortura y que había protocolos, no había especialistas que hicieran esos estudios. Necesitamos al menos un médico y necesitamos al menos un psicólogo que pueda hacer, pero eso se trabaja también de forma multidisciplinaria. Ujú. Y no había, o sea, en las fiscalías no había. Además, claro, el protocolo sí te dice que hay que tomar en consideración que estos tipos de estudios no los puede hacer la propia fiscalía, ¿no? Porque imagínate que son los policías de investigación los que golpean, ¿no? O los policías preventivos, pues ni modo que les digas a ellos mismos que traigan a sus expertos, te van a decir, no, si no fue torturado, ¿no? Entonces, por Ujú. eso se necesita una autoridad autónoma. Sí es uno de los elementos clave para toda esta materia, pero no podemos negar que sí todavía se siguen ocupando como en esas posturas defensistas, pero reitero, no quiere decir que todas las personas lo aleguen ni tampoco que eso es sinónimo de que aquí no ocurre tortura, porque eso también es una mentira. Desde ahí, lo que pudimos apreciar un poco, pues es como este panorama, pero hay antecedentes, ¿no? En relación a la convención. Así es, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pues fue adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1984 y completó este proceso de codificación para combatir justo la práctica de la tortura, como lo hemos practicado. Como parte de este instrumento, se creó un órgano de supervisión, que fue el Comité contra la Tortura. Su función principal, pues, es velar por el cumplimiento y la aplicación de esta convención por parte de todos los estados parte. Tras ser ratificado por la 20ª reunión de los estados parte, entró en vigor el 26 de junio de 1987. Este comité se reunió por primera vez en abril en 1988 en Ginebra. Y pues bueno, ¿cómo protege a las personas esta convención? Pues esta convención les prohíbe absolutamente la tortura y otros actos de trato o castigo cruel, inhumano o degradante. Los estados parte que se deben de comprometer a impedir estos actos de tortura en relación con actividades que incluyan devolver, expulsar o extraditar a alguien a otro país en el que haya motivos para creer que se enfrentará a la tortura. Arresto, detención y encarcelamiento, interrogatorio y la formación de la policía, ya sea civil o militar, el personal médico, los funcionarios públicos y cualquier otra persona que pueda participar en el arresto, la detención y el interrogatorio de una persona. Pero también esto fue como global, ¿no? Pero también Ujú. existe la tortura aquí en México, ¿no?
De alguna manera, cuando analizamos la tortura en nuestro país, sí podemos determinar que es una práctica pues recurrente que se emplea con autoridades y fiscalías justo para la obtención de información respecto a tanto delitos, pero también en temas de movimientos sociales y políticos. Hoy al menos se ha empleado en mayor medida para castigar. Este fenómeno pues sí ha alcanzado niveles bastante alarmantes. Ya diversos organismos internacionales se han pronunciado al respecto sobre este punto y tan solo en el tema de el Estado mexicano y el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos casos ha hecho referencia al uso de la tortura dentro de las investigaciones ministeriales, pero también en temas de violencia contra las mujeres se han pronunciado sobre la tortura, al menos en el caso Atenco, que es donde más lo vimos exponenciado, pero también en el caso de Inés y de Valentina, las mujeres indígenas violadas por militares. Justo en esos tres casos, Celsin, y al auditorio les cuento que ahí se hizo un abordaje bien interesante en relación a cómo las agresiones sexuales estaban relacionadas con la tortura. Tomando en cuenta los componentes que habíamos platicado, sí se demostró que había intencionalidad porque se estaba buscando pues agredir sexualmente. Se estaba también, había un objetivo en el caso de las mujeres, pues que fueron violentadas por militares, pues ahí de pronto lo que vimos era que estaban buscando supuestamente información de personas que pues estaban cometiendo hechos delictivos y demás. Y entonces la tortura fue como, ah, no me dices, entonces te agredo sexualmente, ¿no? Pero en el caso de Atenco, lo que sí vimos es que sí era muy evidente la forma de usar la tortura, bueno, la agresión sexual, con el propósito y fin tanto de intimidar como de castigar y como incluso imponer una pena. En esta sentencia ya les habíamos platicado que es donde más nos llaman la atención porque nos dicen no solamente lo ocurrido es algo grave, sino que además los propios agentes de Estado hayan cometido estas vulneraciones. No solamente habla de la inacción del Estado, sino que el propio Estado se comete como el juez y parte, ¿no? Ujú. Para tomar este tipo de medidas. Entonces ahí es donde nos pusieron una regañiza, pero buenísima, y pues parece que no entendemos, ¿no? Y bueno, pues ya el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en 1988, pues de pronto es donde se crea este comité, que recordemos que los comités en Naciones Unidas se gestan a partir de los instrumentos internacionales. Hay una parte como de derechos humanos que vamos a proteger y demás, y hay una parte orgánica, y en esa parte orgánica es donde dice que va a haber un comité contra la tortura, en que entre sus diferentes actividades está la de evaluar de forma periódica a los diferentes estados que forman parte de la Convención contra la Tortura y que pues de pronto se vigila el nivel de cumplimiento y además en algunos se tiene la posibilidad de acudir a este comité cuando en tu país, ¿no? En este caso México, no se atiende de manera correcta. Al menos este comité a nosotros nos ha revisado casi 7 veces, ¿no? Y justamente pues nos han hecho varias recomendaciones. Por eso decir que la tortura la hemos erradicado aquí en México, no. Al menos estos informes nos dan cuenta de que no se ha trabajado de manera correcta y además las organizaciones de la sociedad civil también han hecho diferentes informes paralelos cuando se llaman informes espejo. Cuando nos van a revisar este tipo de entes, pues ellos, siempre el Estado mexicano va a decir que todo está bien, que si hay reportes son los menos, que se está trabajando y demás. La importancia de los informes espejo es que justamente nos dicen lo que realmente está pasando. Y entonces en estos informes, y que también se ha reconocido en el ámbito internacional, dicen que la tortura en nuestro país es una práctica generalizada que impacta de manera diferenciada a ciertos grupos, en mayor medida los más vulnerables,
y que también es consecuencia de la impunidad estructural que persiste en nuestro país y en las diferentes instancias de gobierno. Y bueno, las observaciones finales que hizo el Comité contra la Tortura resaltó que aunque hubiéramos avanzado sobre temas legislativos, como tener una ley general sobre la tortura y demás, pues que la tortura en México seguía presentando niveles alarmantes de incidencia y que pues tan solo con la información que daba el propio Estado documentaba que el problema no estaba siendo atendido. Entonces, aun cuando tengamos miles de casos, seguimos frente a un tema de impunidad en donde eso cimienta o de alguna manera apoya a que esta práctica pues siga presentándose, ¿no? Y como les decía, al menos en el caso que yo les comentaba de Héctor Cacique, ya tiene un ratito en donde pues se pudo documentar todas estas anomalías que tuvo la fiscalía en su momento, pero pues que llevaron el hablar, fíjate, en este caso en específico, el hablar también hizo que fuera privado de la vida, ¿no? O sea, sacar a la luz todo lo que estaba sucediendo en Quintana Roo llevó a que su familia sufriera agresiones, pero también llevó a que él perdiera la vida. Y además el gobierno de Quintana Roo en esos entonces lo criminalizó a tal medida, ¿no? Como que pareciera como, pues claro, ¿no? O sea, un nivel social era, pues claro, pues, evidentemente sí estaba relacionado, ¿no? Pero también tenemos el caso de Carlos Canto Salgado, ¿no? Que también se mostró como una víctima más. Tenemos el caso de los normalistas de Ayotzinapan. O sea, yo creo que de pronto se hacen mediáticos estos casos porque nos hablan de que son graves y que todavía no estamos trabajando de manera correcta, que seguimos ocupando a la tortura como esta prueba reina y que de pronto pues se habla de organismos internacionales donde lo documentan y acá parecería que sí nos importa medias, ¿no? Acá se hizo un comité de la verdad sobre todos estos temas de Ayotzinapan y seguimos sin tener una respuesta de lo que realmente sucedió, ¿no? Entonces, sí hay programas nacionales para prevenir y sancionar la tortura, que pues liga a los diferentes órdenes de gobierno, sí se habla de visibilizar y erradicar la práctica. Hay muchas voces de víctimas que han salido a pronunciarse y demás, pero volvemos a lo mismo en el tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué tanto está siendo efectiva? Ahí es donde empiezan a haber esas distinciones. Pero, pues bueno, la labor al menos desde el ámbito nacional de contar con normativa de protección, sí la hay, sí hay todo un sistema para revisar este tipo de casos, pero por desgracia siguen ocurriendo y necesitamos que aprieten más la pinza, ¿no? Porque, pues, digo, al final los casos que se documentan y se hacen mediáticos, eso, se hacen mediáticos, pero ¿qué tantos casos más? No sabemos lo que está ocurriendo y cuántas afectaciones están generando sobre materia, que es el siguiente tema que tocaría revisar, pero ¿te parece si vamos a nuestro último corte comercial para que abordemos esta temática? Me parece muy bien. Entonces vamos y regresamos a Reivindicando Derechos. Regresamos de este corte comercial. Estamos hablando de la tortura y estamos haciendo un especial énfasis sobre la tortura en México. Pero, Celsin, ¿de qué va este tema de la reparación para las víctimas de tortura? Pues mira, las víctimas de tortura hacen pues frente a una serie de consecuencias devastadoras a lo largo pues de todo, pues a largo plazo, ¿no? Prácticamente. Tanto el dolor físico y psicológico que se les inflige puede dar lugar a un dolor crónico e incapacidad, yéndonos así como que lo más extremo. Ujú. Trastornos de estrés postraumático y depresión, y por eso es bien importante que las personas que han sufrido tortura tengan acceso a una reparación y que quienes los torturaron
respondan ante la justicia. Esta reparación puede incluir desde atención médica, asesoramiento, indemnización monetaria, rehabilitación y reintegración en la sociedad. Y esta tortura no puede justificarse, ¿no? En ningún caso, como lo mencionábamos. Es un acto de barbarie inhumano y que sustituye, pues, el Estado de Derecho por el terror. Cuando, pues, los gobiernos permiten, ¿no? Justo ese su uso y pues nadie está a salvo. Y mencionabas algo, de acuerdo a lo, cuando estabas en la oficialía. Yo tuve muy cercano a alguien que pasó por lo mismo, lo torturaron y a él le echaron alcohol en los ojos y le fracturaron las costillas y, o sea, llegó mal al Ministerio Público y cuando lo mandaron ay, no me acuerdo a qué hospital fue, pero fue a uno de por allá, sí, no me acuerdo. El médico de ahí tuvo que poner que no llevaba nada, o sea, que estaba bien, que no presentaba dolor, que no presentaba fractura y eso, ¿no? Entonces, a lo largo de este proceso, pues a su juicio, porque afortunadamente salió absolutorio, em, le decía, ¿no? Pues es que tienes que poner una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí lo hizo su mamá y estuvo como que en este proceso, pero ya ves, ¿no? Lleva tú también un proceso para, pues sí, decir que sí fue torturado, ¿no? Porque le aplican este protocolo de Estambul que nos estabas platicando. Entonces, Ujú, hasta la fecha, o sea, sigue sin tener una reparación porque sí dio positivo, por así llamarlo, a un proceso de tortura, porque incluso le hicieron estudios de la visión y tiene pérdida de visión por justo por esta parte del alcohol. Le tomaron sus placas y sí tuvo, ¿no? La fractura, porque incluso pues ya se ve, obviamente ahorita ya está osificada, entonces pues, ya no se va a ver ahí el hueso roto. ujú, Y entonces todo esto, ¿no? Y esta parte de la reparación, pues creo que sí es importante, porque pues a lo mejor ahí adentro, en lo que están, porque pues estuvo ahí en el sur, pues te tienes que aguantar, ¿no? Porque los médicos de ahí no te atienden como debería de ser, porque todos te dicen, no, no, tú no tienes nada, o te dan nada más ahí, tómate un paracetamol y pues aguántate, ¿no? Entonces, esta parte de la reparación, pues sí es importante que sea pues justa, ¿no? Porque es lo que yo les mencionaba, ¿no? Si acaso y si te fue bien, pues tienes así como que una incapacidad bien leve, ¿no? Y eso, pero hay muchas veces que estas incapacidades ya no les permiten una vez que salen seguir trabajando, ¿no? Y también, por ejemplo, los trastornos de depresión. ¿Tú qué sabes si esa ujú. persona, esa depresión es aguda o severa y en algún momento esa persona se quita la vida, ¿no? Y justo por esto, por la tortura que recibió durante todo su proceso. Entonces, sí es importante y es importante que también el Estado deje de estar permitiendo este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Pero no sé, ¿tú qué Sí, porque piensas? por ejemplo, en ese caso que tú pones, dentro del protocolo lo que dice es que cuando el médico va a revisar a una persona, no puede estar, haz de cuenta que a mí me detienen, me golpean y entonces tú eres el policía que me lleva, ¿no? El médico no puede no puede hacer mi revisión si estás tú ahí adentro, porque entonces entiende que no hay autonomía y entonces cómo te va a revisar y eso. Y en el caso justo de las mujeres agredidas sexualmente en Atenco, una también de las observaciones y responsabilidades del Estado mexicano fue esa, ¿no? Que los médicos no documentaran que las mujeres, una vez de que habían sido detenidas, torturadas, agredidas, y antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público, cuando pasaron con los médicos, no valoraron las lesiones que traían. Entonces también ahí se fue la responsabilidad del Estado mexicano de, a ver, ni siquiera cumpliste el paso normal de un Ajá. detenido y cómo documentas. También recuerdo mucho un caso en donde me pidieron asistencia de unos chicos que habían sido detenidos por ellos trabajaban en la construcción y la construcción estaba clausurada, pero el arquitecto, ay, cómo me gustaría decir su nombre, pero no lo voy a decir, ¿no? El arquitecto que llevaba la obra
no de pronto, pues ahora sí que se beneficiaba de alguna manera de la necesidad de los trabajadores, porque les decía, pues al final ellos no sabían, ¿no? Decían, no, ustedes trabajen, no pasa nada, no va a pasar nada, o sea, ustedes sigan trabajando. La cuestión es que esa construcción estaba en una zona en donde se estaba violentando el uso de suelo porque quería construir un edificio de no sé cuántos pisos cuando no se podía. Y entonces los vecinos estaban muy al pendiente de todo lo que sucedía en la construcción, porque estaban en contra de la misma, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando veían a personas trabajando, pues, no se querían, no querían molestar a los que estaban trabajando, simplemente lo que querían era parar una obra irregular. Y Ujú. pues ahí el único responsable era el arquitecto. Bueno, la cuestión es que detienen a estos chicos, se los llevan al Ministerio Público. El quebrantamiento de sellos se investiga solo contra los responsables de la obra, no sobre las personas que están trabajando. Entonces, procedí a llevártelos al Ministerio Público, pero no detenerlos porque no había una comisión delictiva por ellos. En su caso, te tenías que ir a investigar, ¿no? Sobre pues el arquitecto o el responsable de la obra. Y bueno, yo estuve ahí dándoles la asistencia legal a estos chicos y de verdad es que yo hablaba con el policía y les decía, se puede pasar comida y demás, y le decía, oiga, páseles este refresco, páseles esta torta, ¿no? En lo que se hacían los trámites. Y el policía era así súper amable conmigo. Sí, jefa, lo que necesite, nosotros lo estamos cuidando. Y dije, o sea, obviamente, ¿no? Porque no deben de estar ahí, pero en lo que hago el trámite, pues nada más te los encargo, ¿no? Porque pues evidentemente van a estar asustados. Sí, 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 no se preocupe, estamos al pendiente. Corte B, cuando salen los chicos, porque les digo, no había razón para detenerlos, no hubieran visto todo lo que me contaron. O sea, entraban los policías y les decían, no, de aquí no vas a salir, te vamos a meter otros delitos y de aquí te vas a ir directo al reclusorio, cuando a mí salía y me trataba pero súper bien, ¿no? Eso es tortura, eso también es tortura, ¿no? Ujú. Y a lo que vamos es, sí, sí hay diferentes ordenamientos legales, sí hay avances legislativos, sí hay vigilancia de organizaciones de la sociedad civil como nosotros que estamos al pendiente, pero sigue siendo una práctica recurrente. Son pendientes que tiene el Estado mexicano. Tenemos todavía o seguimos arrastrando ese sistema inquisitorio en donde creemos que es más fácil torturar que investigar. Y lo único que ahí demuestra las instituciones es que tienen una deficiencia completa y absoluta en cuanto a investigar delitos, ¿no? Porque prefieran golpearte antes de indagar, Ujú. eh, están perdiendo el sentido de todo, ¿no? Y bueno, hoy día sí hay protocolos, ¿no? De cómo tratar este tipo de casos. Si bien es cierto, sí se manifiestan en las audiencias iniciales que las personas fueron torturadas, em, pero debe de seguirse el protocolo, se tiene que investigar, esa es una investigación por cuerda aparte. ¿Recuerdas, no? El caso que nosotros tuvimos del Estado de México, en donde detuvieron al agresor de un feminicidio Ujú. y en la simple foto se veía que había sido torturado. O sea, era más que obvio y uno le dijo a la Fiscalía del Estado de México así de, oigan, le pegaron. Más allá No, de que obviamente lo sí. estoy buscando, ustedes le pegaron y saben las consecuencias de que eso puede traer al caso que llevamos años trabajando con él y ahora que por fin ya lo agarraron, le pegan. No, nosotros no. Ah, si tiene el pómulo hinchado, o sea, estaba todo hinchado esta persona de que lo habían golpeado, ¿no? Entonces, a veces es lo que nosotros le decimos a las víctimas. Cuando vemos ese tipo de casos, evidentemente no estamos protegiendo al agresor, estamos protegiendo nuestras pruebas, estamos protegiendo el procedimiento y no podemos permitir que tampoco agredan a las personas porque eso va a contaminar nuestros procesos, ¿no? Ujú. Y pues bueno, si bien es cierto, pues parte de las reparaciones de las que tú hablabas, él, tiene mucho abordaje en relación a si no investigas bien para determinar que hay una tortura, ¿cómo vas a obtener una reparación? ¿No? Entonces, Ujú. desde ahí sí necesitamos que de pronto no se crea que todas las personas que son detenidas van a
a manifestar tortura, pero sí también entender que la tortura sigue siendo una práctica generalizada y que hay que obligar a la autoridad que trabaje como debe. No necesita golpear, ni maltratar, ni generar tratos inhumanos o degradantes hacia las personas, ¿no? Probablemente cometieron un hecho delictivo, sí, pero, ¿sabes? En las capacitaciones a policías ministeriales les decía, ustedes su única obligación es detener a la persona y ponerla a disposición de la autoridad. Ustedes no son los jueces. Ustedes no tienen todos los elementos para decir, ah, bueno, y como es el más malo de todos los malos, lo vamos a golpear. No, para eso está el sistema. Que el sistema determine si es responsable y le ponga una sanción. No ustedes ni siquiera saben, su labor solamente es detener, ¿no? Entonces, desde ahí, pues podemos darnos cuenta que hay muchas cuestiones que van de la mano, hay muchas obligaciones que se deben de seguir. Y no olvidar que cuando estamos frente a una persona detenida, que es donde se vincula la tortura, el Estado tiene la calidad de garante, es decir, tiene que cuidarlo, porque si no lo cuida, entonces se puede caer todo un procedimiento. Pensemos que sí se había hecho todo bien en esa investigación, que sí habíamos llegado a ese responsable de manera correcta y lo golpeamos. Lo dejamos todo mal y lo único que va a generar es que el proceso que se caiga con todo lo que ya habíamos hecho bien. También te acuerdas que trabajamos en este tema de las necropsias en el tribunal. Trabajamos para actualizar ese protocolo de necropsias, la guía de necropsias, precisamente por una recomendación que se le hizo al tribunal de un chico que curiosamente cuando era yo pasante tuve ese expediente en mis manos, de un chico, Cel, y te cuento a ti y al auditorio ya para con esto cerrar, que había ido a Tepito solo a comprar cosas. Él era estudiante de medicina. Se había hecho de palabras con pues con un comerciante y pues ya sabes, ¿no? Empezaron a chiflarse y demás, lo golpearon los comerciantes, se los logra quitar la policía y se lo llevan a la agencia del Ministerio Público de Peralvillo. Antes de llegar a la agencia, lo volvieron a golpear. Tenía fracturado el hueso aquí de la garganta y él muere en las instalaciones de la fiscalía en el estacionamiento. Y todo el mundo se echaba la bolita, entre los policías, entre la fiscalía y demás, y eso derivó a una recomendación y derivó a que se hicieran cambios en el protocolo de necropsia para poder analizar aún en cuerpos inertes que estábamos frente a la tortura. Eso es también un caso bastante, pues feo, porque te das cuenta que una muerte no les importó cuando el chico simplemente había ido a comprar cosas, ¿no? Y pues bueno, pero pues bueno, ya andamos sobre los tiempos, se nos acabó este programa. Pues no nos queda más que despedirnos. No sé si algo más quieras decir para cerrarse. Nada, agradecerle al auditorio por habernos escuchado una vez más pues si tienen igual dudas, comentarios o algún tema que pues que quieran que les platiquemos o que les investiguemos, pues aquí andamos. Muy bien, pues no nos queda más que decir bye bye y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.